8:40, estamos con nuestro primer invitado, el penalista Carlos Sánchez Gaete, buen amigo de esta emisora. Gracias, Carlos, por venir a estos estudios. Bueno, doctor Sánchez, ¿por qué no se ha acatado la decisión del juez Molina de poner en libertad a Jorge Glass y compañía? Muy buenos días. El placer es mío estar aquí en esta cabina. Realmente yo me siento en casa. La verdad es que, y peor, el último día de la semana vengo matándome de risa con el ranking político musical y con los temas que han venido tratando hasta esta hora. Si quieren meter cuchara en los temas que hemos dicho, vaya. Sí, que nosotros también nos divertimos bastante. La verdad que sí. A ver, ¿por qué no se ha cumplido? La verdad es que llama la atención porque el presidente de la República y el gobierno nacional anticipó que no ejecutarían una orden judicial, lo cual parece algo imposible de creer. Pero la verdad es que nos estamos enfrentando a una marea de abusos de esta garantía jurisdiccional del habeas corpus. Entonces, yo quería un poco recordarles a los oyentes qué es el habeas corpus, ¿no? El habeas corpus es una garantía jurisdiccional. ¿Qué es esto? La Constitución de la República trae derechos fundamentales. Y estos derechos fundamentales que requieren una atención más urgente que otros, como lo es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, requieren asimismo una herramienta que permita su reparación frente a una vulneración. Entonces, para esto, la propia Constitución y el marco jurídico del Ecuador, que está compuesto básicamente por las normas supranacionales, la Constitución de la República del Ecuador, las leyes entre orgánicas y ordinarias, la jurisprudencia vinculante, la costumbre y la doctrina, pero en general las primeras, previenen varias garantías jurisdiccionales. ¿Y por qué son jurisdiccionales? Porque las resuelve un órgano jurisdiccional, es decir, aquel que tiene la competencia de decir lo que es el derecho, los jueces. Dicho esto, estas herramientas que los jueces tienen para precaver o prevenir una vulneración de un derecho no pueden ser utilizadas al antojo de las partes, y yo creo que estamos ante la evidencia de un abuso del derecho. Por si acaso, este abuso del derecho está prevenido por la propia ley y está sancionado por la propia ley en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, además de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar, dependiendo de la forma en que se abusó del derecho. Perdón que te interrumpa, pero para ser un poquito más dinámico, ya que yo también soy abogado. Adelante. No penalista, pero ahí podemos debatir. Pero de derecho constitucional sabemos todos los abogados. Sí, así es. Ahora todos nos hemos hecho constitucionalistas debido a la proliferación de acciones de protección. O por lo menos dicen saber. Decimos saber, así es. Oiga, ¿qué le pasa? A ver, en primer lugar, el abuso del derecho no lo califica nadie, ni un juez, ni así nada. es. De hecho, tú para interponer estas llamadas garantías jurisdiccionales, como por ejemplo la acción de protección o la medida cautelar, tienes que hacer una declaración juramentada en la propia demanda, donde dices, no he interpuesto un igual. ¿Ya? Sí. Dices, no he interpuesto un igual. Y te interrumpo en ese punto. Un igual, te pueden hasta multar. Y ¿Cómo los lo jueces hacen? No hacen nada. ¿Cómo lo hacen estos sinvergüenzas? Sortean varias causas idénticas presentadas por personas diferentes, supuestos ciudadanos con intereses de terceros. La verdad es que es una cosa aberrante. Es obvio, es muy evidente que están sorteando estas formas que la ley previene para evitar este abuso del Doctor, derecho. pero ¿cómo puede entonces, por ejemplo, una asambleísta pedir un habeas corpus a Jorge Glass en Manglar Alto? Vamos por el inicio, ¿ya? Correcto. Pedir un habeas corpus, y habeas corpus significa tráeme el cuerpo, ¿verdad? Correcto. Tráigame el cuerpo. Eso es una institución pues milenaria, me parece que del derecho romano, para impedir detenciones ilegales, o eso más o menos es lo que se ha hecho acá. Es para impedir detenciones ilegales. Y antes de la Constitución de Montecristi me parece que lo planteabas ante el alcalde, ¿verdad? Sí, correcto. Que yo era muy pequeño para eso, pero antes era así. Ahora son los jueces. Ahora Ya, es ante cualquier juez ordinario. Tú no es que podías, a ver, si a ti te detuvieron en Guayaquil, tú no es que podías ir a Zamora a decirle, señor juez de Zamora, señor alcalde de Zamora, vamos al inicio, ¿no? Señor alcalde de Zamora, me han detenido ilegalmente en Guayaquil, pida un habeas corpus. Tú tienes que tener por lo menos un área de competencia y jurisdicción en donde se mueva el alcalde. O sea, si te detuvieron en San Borondón, tenías que pedirle al alcalde de San Borondón el habeas corpus. Si te detenían en Guayaquil. Y este es un concepto fundamental del derecho, inicial del derecho procesal, la competencia, que es la facultad de resolver un caso. En este caso recibe la competencia en razón de algunos criterios. En primer lugar, el criterio del territorio. Ya. En materia penal, donde se comete el delito, se debe juzgar. En materia constitucional hay una diferencia. En vista de que se previenen derechos fundamentales, sí existen ciertas facultades para proponerlo ante cualquier juez del país. Pero
ante esta forma, digamos, ligera en la que la ley previene la forma de proponer las acciones, la propia Corte Constitucional ha establecido normas vinculantes. ¿Qué dice la Corte ahí? Y la Corte Constitucional estableció que es competente para resolver una causa el juez del lugar donde la persona está privada de su libertad. En primer lugar. Y en habeas corpus. En habeas corpus. Porque En segundo después lugar. quiero ir, perdón que sea una sopa, después quiero ir a la acción de protección No. decidida por la jueza de San Borondón para el tema del superintendente de bancos, donde luego un juez de Yaguachi. Tenemos un juez de comentario de Carlos Vera. Buenos días, Juan Javier, al panel y a mi amigo y abogado Carlos Luis Sánchez Gaete. No es cierto que el gobierno dijo que no ejecutaría una orden judicial. No es cierto. El comunicado del gobierno que puso el presidente y que yo reproduje en Twitter dice que el SNAI no excarcelaría, ¿ya?, una disposición de habeas corpus con manifiestas irregularidades. Y en el comunicado dice cuáles son. Es decir, no repetiría el error de Manglar Harto. Y ahora, por no repetir el error de Manglar Harto, ¿lo tenemos que criticar? Y decir que hay que respetar la institucionalidad, ¿cuál? La institucionalidad corrupta que está enseñoreada en la justicia. Y peor todavía, luego que se averiguó, felizmente, que el juez estaba inhabilitado desde las 12, pero que a las 4 había despachado eso, cosa que solo sabía él, a raíz de lo cual el CNJ lo acaba de sancionar, y después de que se supo, aunque la presidencia ya lo sabía y también lo dice en el comunicado, que el habeas corpus fue extensivo a 2 personas más, Salcedo y Glass, cuando fue pedida por otro, y después de que se comprendió la barbaridad del otro. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que tenemos que acatar todo lo que los jueces corruptos dejados por Correa están disponiendo, torciendo la ley como sea. No, eso no es Estado de Derecho. Eso no es Estado de Derecho, eso es Estado torcido. Ya, el valor supremo del derecho, a mí me lo enseñaron cuando estudiaba leyes apenas 3 años, es la justicia, no la legalidad. Que al presidente no le corresponde interpretar eso, ¿a quién le corresponde? A otras instancias corruptas como la Corte Constitucional, que está alcahueteando este tipo de cosas. Entonces reclamen a ellos, no al presidente. Y conste que yo no soy lacista y mucho menos gobiernista, pero cuando el jefe de Estado acierta, lo digo, y lo dije en un tuit mío: formidable, señor presidente. Carlos, Bueno, siempre tan apasionado, pero a su yo no tocayo. digo- Contéstele a su tocayo. Ojo, yo no he dicho que o sea, llama la atención que parece ser que el gobierno ha dicho esto. Ya. Y por eso venía la aclaración. Y el gobierno hace bien, el gobierno se opone. Hoy trascendió que el Servicio Nacional de Atención Integral, el SNAI, ha impugnado la resolución de habeas corpus. Esa es la vía correcta, la vía judicial. Y también ha hecho bien en comunicar que han encontrado irregularidades en la forma en que se emitió la boleta. Es decir, que este juez lo hizo con posterioridad a haber sido suspendido. Y eso evidentemente Eso sí te da pie, es un eso acto sí te nulo da pie, y eso para sí no te da pie cumplir, para que no el cumplir. gobierno diga, a ver, viendo Habeas la envergadura del caso. Trucho. Pero Y lo eso increíble no es que- lo habían dicho al inicio, Y lo entonces increíble es parecía que increíble. el mismo juez en la misma causa dicta habeas corpus a favor de Jorge Glass, de Daniel Salcedo, y me parece O que sea, es de un tercero. habeas corpus a perdigones. Ahí Pero todo el ¿saben? que meta. Comunitario, es ¿Saben? comunitario. Ahí hay otro abuso del derecho, ¿no? O aparente abuso del derecho. ¿Cómo es que de pronto se enteran estas 2 personas, que nada tienen que ver una con la otra, al Que menos están no formalmente, incluidas en este beneficio? que este habeas corpus existe y comparecen a esta garantía jurisdiccional a través de una figura de un tercero interesado, del amicus curiae que perviene la ley? ¿Cómo se enteran? ¿Cómo se entera usted que mañana hay un habeas corpus en Puerto Viejo? ¿Cómo llegó a enterarse? Es curioso. Claro, a ver. Como también fue curioso que de pronto una persona interesada en que se otorgue el habeas corpus a favor de Jorge Glass antes de haya dicho que desconocían el paradero del ex Que no vicepresidente de la saben en República. qué prisión estaba. Entonces, realmente lo que indigna a la ciudadanía es que, por un lado, la ciudadanía que es usuaria del servicio judicial, es que para nosotros, para los comunes mortales, llegar a tener el acceso a una garantía de este tipo es muy complicado. Yo he ganado recursos de habeas corpus en los que, una vez resuelta la libertad de mi cliente, se han demorado hasta 2 semanas en hacer ejecutarla. efectiva la libertad, Sí. sin ninguna traba, sin ninguna complicación, pero resulta que esto se resuelve en cuestión de horas y con circunstancias y antecedentes que llaman mucho Ok, la a ver, atención. pero puede haber más habeas corpus en jueces que no sean necesariamente, o sea, que no estén pues con el problema que tienen ahora, que no significa que sean honestos, que sean corruptos, que les pintan un billete y que le van a emitir nuevos habeas corpus al señor Glass, pues sí, estamos clarísimos que billetes no le falta. Yo no sé si el habeas corpus de él procede o no, me parece que no.
El fundamento de su habeas corpus, como anticipaba el doctor Novoa, es un doble objeto el que tiene el habeas corpus. En primer lugar, proteger la libertad de las personas que han sido ilegalmente privadas de su libertad. Ese no es el caso. Tiene sentencia ejecutoriada. No, ese como no es dos, el caso. por favor. Dos y le va la tercera ahí ya Sí, mismo. pero el segundo objeto sí es proteger la integridad física, la salud y la vida de las personas que sí están legalmente privadas de su libertad, que sería el caso que él plantea. Ahora, de lo que trascendió de la resolución y del proceso ante los medios de comunicación, se supone que Jorge Glass estaba muy enfermo, casi que Lo no vimos, podía pararse. lo vimos cuando salió tenía la un Tacunga, se collarín, lo veía, así sí. estaba desencajado, Sí, el que y cuando tenía entró, ataques iba psicóticos. en el hilo en el sentado en Pero la así es, ventana al de menos un carro. Y más salió pelo- de la cárcel haciendo Más una... pelo y arete tenía, o sea que tuneado estaba. Entonces daba la impresión de que no era cierto, más allá de que honestamente yo no No, puedo afirmar sí. que no lo es, pero da la impresión que es un engaño. Y por eso poco tiempo después fue revocado. Y ahora vuelve con lo Son mismo. tan cuidadosos, ¿verdad? Da la impresión que es un engaño. Es que se no- veía claramente el fulano sano. Y se supone que según los reportes casi que estaba por estirar la pata. Correcto. Entonces, a ver, perdóneme, pues a ver, no, es que está gravísimo, deprimidísimo, Eduardo, se va a morir. pero no, y volver a ver, doctor Sánchez. El habeas corpus, a ver, vamos en el entendido de que estas llamadas garantías jurisdiccionales como la acción de protección, las medidas cautelares se pueden interponer ante cualquier juez del país. ¿Ya? Correcto. Es así que hace poco una jueza de San Borondón acaba de tirar abajo el nombramiento del superintendente de bancos, ¿verdad? Así es. ¿Qué tiene que ver una jueza de San Borondón en el nombramiento del superintendente de bancos? Usted me dirá que las acciones de protección se pueden interponer en cualquier lugar del Sí, país. porque causan efectos a nivel nacional. La vulneración de estos derechos causa Ok, efectos a nivel ya. nacional. Además ya lo había Vamos, pronosticado. ojo. Aparicio ya lo había pronosticado. Esa es la teoría. Así le dijo, vas a ver, le dijo, y A ver, aparentemente ya estaba Sí, pasó. pronosticado. y pasó. Tuvo buen ojo, por Pero, decirlo. pero a ver, ojo de profeta. Entonces, a ver, ¿qué es la diferencia con el habeas corpus? Porque lo que estábamos conversando anteriormente es que antes de la Constitución del 2008, de la de Correa, el habeas corpus lo decidía el alcalde. Correcto. Y que no tenía ningún sentido que si tú estabas detenido en Guayaquil, tú le pidas un habeas corpus al juez de Quito. Bueno, la diferencia... Tenías que pedir, perdón, al alcalde de Quito. Tenías que pedírselo al alcalde de Guayaquil. La diferencia es sustancial y es evidente. El habeas corpus se refiere a un cuerpo, Ya. a la existencia física de una persona privada de su libertad. Ese es su De acuerdo. origen. su Corpus esencia. es cuerpo en latín. Entonces, como el mismo nombre en latín lo colige, traedme el cuerpo significa, bueno, me dicen que usted está privado ilegalmente de su libertad, tiene 24 horas para ponérmelo en mi presencia, para ver si ha sido torturado, si está enfermo, mostrarme la boleta de detención, los El antecedentes. arete, El pelo. En cambio, la acción de protección protege o pretende proteger la vulneración de derechos. Los derechos son difusos. Entonces, el derecho a, qué sé yo, el derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso, no está en un lugar, es una cosa inmaterial. Ok, entendido. El derecho a la colchita en la Tacunga que hace frío. Entonces, ¿existen reglas jurisprudenciales, pregunto, reglas legales para que un juez que no se encuentra en la jurisdicción en donde está detenido ese cuerpo que quiere que se los traiga? Ujú. Es decir, el señor Glass estaba detenido en la Tacunga y una señora interpuso habeas corpus en Manglar Alto. Pregunto yo, ¿el habeas corpus de Manglar Alto, el juez podía conocerlo aún así Glass esté detenido en la Tacunga o correspondía a un juez de la Tacunga? Bajo la premisa de que desconocían su paradero, sí. ¿Cómo porque que si estaba en la cárcel de la Tacunga? Pero supuestamente había un informe que decía que no lo encontraban. Porque había habido un traslado con razón de los motines. O sea, fue algo bien pensado. Pero en la Tacunga nunca hubo motín. Desconozco. No, en La verdad es que Tacunga no. desconozco. Pero hubo un traslado por su seguridad. Supuestamente se había sido el antecedente y el mismo SNAI había informado que no lo ubicaban. Oye, si has visto que a veces cuando hablamos los abogados que se habla con esta terminología, no como hablan los médicos, etcétera, la gente dice, Dios mío, nadie entiende lo que hablan los abogados. No dijo Por eso nada. yo les- Por más que tratemos, Yo les traduzco. de explicar. No se ¿sabes qué? preocupe, Hay yo les veces traduzco al cholo. Hay veces que yo estoy hablando cosas en este país, en los contextos que suceden en este país, y ya ni yo entiendo lo que estoy diciendo. Miren, o sea, ¿cómo es posible? Como acabamos de decir, a ver, entonces, si es tráeme el cuerpo del lugar en donde está detenido ilegalmente, el señor estaba detenido en la Tacunga, van a Manglar Alto, ¿ya? Y le dicen, señor de Manglar Alto, el señor que está detenido en la Tacunga tiene algún problema de salud, etcétera. Está puede ser- enfermísimo.
Entonces el juez de la Tacunga dice, tráigamelo acá. Y no lo encontramos. Y no lo encontramos. Entonces, tráigamelo cualquier juez. acá. La segunda Porque regla, tampoco se lo llevaron. la segunda regla que distingue si la persona ya fue sentenciada y está cumpliendo una condena, cosa que es excepcional, porque el habeas corpus no se pensó para eso. Esta regla implica que es competente el juez de garantías penitenciarias o de garantías penales del lugar donde está privada de su libertad. Y por excepción, si se desconoce su paradero, ante el juez del domicilio del accionante. Y esta regla es la que sortearon para proponer esta acción ante este juez. Okay. Entonces yo lo que veo aquí es un abuso del derecho por parte de, primero, obviamente, los profesionales del derecho que patrocinan. Y estiran la letra. Así es. Sí. En segundo lugar, obviamente, los jueces que convienen en hacerlo y ante las evidencias de que es obviamente es una mentira, pues dan medidas a cambio, supongo, de alguna. Bueno, a ver, están sancionando a los jueces cuando ya los cogen pues jugando como el juez de Manglar Alto que dijo sí, no, ya te doy el habeas corpus, qué sé yo, digamos, con todo lo que pasó. La pregunta es, hay que sostener el habeas corpus. ¿Cómo corregir la ley para evitar el abuso? Ok, no es un problema de ley. No podemos estar legislando con una casuística milimétrica. Es un problema humano. Okay. Y este problema, Tenemos que lamentable. corregir a los humanos. Yo creo que no por la ley. lo pronto, la Corte Constitucional debería revisar cuando menos un par de cosas. En primer lugar, esta imposibilidad de denunciar a un juez por prevaricato cuando resuelve una medida constitucional. Esa resolución les ha dado cierta impunidad a los jueces y solamente puede ser el Consejo de la Judicatura quien nos sanciona y no un particular en defensa de sus derechos. Por otro lado, la misma Corte Constitucional quizás debería revisar la resolución 365, que es la que establece las reglas para el otorgamiento del habeas corpus, porque frente a estas circunstancias que se han presentado, vale la pena revisar las reglas y las normas que se han dispuesto. Y el habeas corpus debe existir. Sí. El habeas corpus no Pero puede debe dejar de estar existir. mejor normado entonces. Debe estar mejor ¿Y a quién normado. le corresponde a una normativa mucho más estricta respecto del uso A la de Asamblea. Bueno, en primer lugar a la Asamblea Nacional, que no lo va a hacer. No lo va a En hacer. segundo lugar a la Corte Constitucional a través de el ejercicio de su control constitucional, que ya lo ha hecho, pero hemos visto cómo de pronto paró de hacerlo. Hubo cambios en la Corte Constitucional y esta Corte Constitucional es mucho menos activa que la anterior Corte Constitucional. Pero por otro lado, en el aspecto humano, el Consejo de la Judicatura debería continuar y terminar con el proceso de evaluación de estos jueces y capacitar a los que están y van a seguir en el ejercicio de estas normas. Deberían devolver la facultad a la propia función judicial para que hayan sanciones sin esperar una sentencia. Correcto. Y finalmente, creo yo que es importante que se establezcan juzgados o unidades judiciales con competencias especializadas en materia constitucional. Oiga, Harto camello, y y no creo que discúlpeme, eso no lo van a quizás, hacer, sí. quizás los jóvenes, que ahora hay esta tendencia de que hay que permitir que los jóvenes entren en política y que hay que darle la oportunidad a los jóvenes, y donde yo me considero todavía parte de ese colectivo.